Shabbat Shalom a todos. Vamos a comenzar con el estudio relacionado a la Haftará de Vayigash. Vamos a estar analizando lo que nos dice el libro de Ezequiel, capítulo 37, del 15 al 28. Vamos a estar analizando algunos aspectos generales, algunos puntos que nos van a poder permitir entender también lo que hablamos hoy día netamente en el estudio de la Parashá semanal. Por lo tanto, todo esto va a ir enfocado netamente en la reunificación de los hijos de Jacob, como así también la importancia de entender los exilios y cuáles han sido netamente los desafíos que han presentado cada uno de ellos para nuestro pueblo, y así también netamente lo que ha de ocurrir para que nuestro pueblo salga del exilio y retorne completamente a nuestra tierra. Por lo tanto, todo esto está relacionado directamente con esta reunificación que a la larga nos ayuda a entender netamente de dónde comienza. Ahí vamos a estar tocando algunos aspectos que están relacionados con Esdras también, y eso nos va a ayudar a permitir una mejor interpretación relacionada directamente a este tema. Ustedes pueden seguir la lectura netamente en Ezequiel 37, del versículo 15 también al 28. Nosotros nos encontramos en este punto con una sidra que habla sobre la reunificación de los hijos de Jacob, que es seguida por una Haftará que profetiza sobre la futura reunificación de las 12 tribus de Israel. Y el profeta Yesquel, al igual que Irmiahu, fue uno de los principales profetas de la destrucción y de hecho siguió a sus exiliados hermanos de Babilonia. Por lo tanto, la destrucción del templo tuvo lugar 140 años después del exilio de las 10 tribus, así que la profecía citada en nuestra Haftará representó un gran alivio para las tribus de Yehudá y Benjamín, ya que si aún a sus ya largamente perdidas camaradas del reino del norte se les está siendo asegurado su retorno y futura reunión con sus hermanos. Seguramente lo mismo sucederá con las dos tribus sureñas, no serán abandonadas por Dios. Por lo tanto, acá nos estamos encontrando netamente con bastante información que nos ayuda a entender lo siguiente. Acá, netamente, lo primordial nos habla de una profecía que da un aliento, que da alivio, que da ánimo netamente a lo que es a nuestro pueblo. O sea, debemos recordar el tenor de las profecías. Cuando se habla netamente de una profecía negativa, no necesariamente esta tiene que ocurrir. El tenor, ahí ustedes lo pueden ver, en donde el Eterno a través de su profeta da a conocer al pueblo de que están en una falta, de que están llevando a cabo acciones que no están relacionadas directamente con la Torá, y eso claramente va a provocar un resultado. Y ese resultado puede ser negativo, obviamente va a ser negativo en la vida del pueblo. Pero está la opción de que ellos se puedan arrepentir y de esa manera van a tener otros resultados que van a ser positivos por la obediencia. En este punto en particular, aquí también se está dando ese aliento netamente de que sí, efectivamente el pueblo va a pasar por exilio, va a pasar netamente por situaciones complejas, pero la profecía es de que va a retornar a su tierra, va a salir del exilio, y eso es lo que va a generar la esperanza. Por lo tanto, sí tienen que ocurrir acontecimientos para que eso ocurra. Y es ahí en donde prácticamente vamos a tener que entender, como dicen los sabios de bendita memoria, netamente los 4 exilios de los cuales habla y que están relacionados directamente con nuestro pueblo. Y eso nos va a ayudar también a poder comprender cuáles fueron los procesos que vivió nuestro pueblo en cada uno de esos exilios. Toda esta información nos ayuda ahora a comprender de lo que ha de ocurrir en el tiempo venidero. Por lo tanto, acá nosotros debemos retroceder un poco en la historia, o más bien dicho, irnos a lo que es la parachá de esta semana, hablar netamente del abrazo entre Joseph y así también con Binyamin. Y de acuerdo al Maharal, el Gurarie Bereshit 45:14, las lágrimas que acompañaron el abrazo entre Joseph y Benjamín
cuando este primero se reveló a sus hermanos en Egipto, fueron lágrimas de alegría, pues en ese momento los hermanos estaban viendo la misma profecía que relata Ezequiel aquí. Joseph era el padre de Efraín, líder de las 10 tribus del norte, más la tribu de Benjamín permaneció fiel a la dinastía de David en el reino de Judá. Con lo cual, su reunión fue precursora de lo anticipado por Yehezkel. Por lo tanto, se dan cuenta del tenor profético que hay netamente en todo el acontecimiento, tanto en la Parashá como así también en la Haftará de esta semana, por el hecho de que acá nos estamos encontrando que el acontecimiento que ha de ocurrir con la reunificación. Pero no es que esto vaya a ser netamente algo que se va a manifestar en el futuro. Esto ya se ha estado comenzando a manifestar. Y es ahí en donde vamos a ir a un hito histórico de todo aquello para poder comprender de que todo este proceso ya comenzó hace mucho tiempo atrás y no es como netamente habla la falsa teoría de las dos casas, que no tiene sustento bíblico para aquello, que nos habla netamente de que es ahora donde se está manifestando esta unión o la reunificación relacionada con Efraín, con las 10 tribus versus las otras dos. Es acá en donde estamos comprendiendo netamente de que los hechos y los hitos históricos nos están hablando de que estos acontecimientos ya comenzaron a ocurrir. La nación unida que serán. Y la profecía habla no solo de una unión meramente política, libre de guerras y de las rivalidades que reinaban en la era del primer templo, sino además de una era bajo el reinado de la dinastía de David, siervo de Dios, que unirá al pueblo en su fidelidad a la Torá. Por lo tanto, la idolatría no estará más entre el pueblo y el templo estará en pie. El patrón de vida será la obediencia a las leyes de la Torá y el resultado será que el mundo entero sabrá que Hashem es el Señor. Y es acá en donde también entra la figura mesiánica del Mashiach ben David. Por lo tanto, nosotros también hemos preparado ya hace un tiempo atrás un tema relacionado con lo que es el Mesías ben David, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, para que ustedes también lo puedan encontrar en nuestra página. Acá el tenor principal que habla respecto a lo que es el exilio. Si nos vamos a los sabios de bendita memoria, hay posturas que nos hablan de que el pueblo no siguió guardando o más bien dicho, respetando el año Shemitah, entonces hacía trabajar la tierra aún en el año en que no debían hacerlo. Y otros también hablan netamente de que esto se refiere a lo que es la idolatría, que fue prácticamente uno de los tenores que siempre estuvo presente en nuestro pueblo y que eso hizo de que entraran las mezclas y de que prácticamente nuestro pueblo fuera detrás de otras culturas y de otras deidades. ¿Esto qué nos permite a cada uno de nosotros? Entender lo siguiente, de que hay cosas y hay aspectos prácticamente que nos alejan de la Torá. Y lo principal que ocurría netamente en este tiempo era la idolatría, la seducción que había para los Bnei Israel relacionada directamente con lo que es las culturas y cómo ellos querían o adoraban o querían adorar lo que tenían otros pueblos. Por lo tanto, hoy en día, si bien no es tan fuerte ese aspecto de la idolatría como lo era antes, sí se han despertado otro tipo de transgresiones graves que hacen que el pueblo, que las personas se alejen de la Torá. Y es ahí en donde también se tiene que analizar cuáles son los aspectos que hacen que la persona se aleje de la Torá, cuáles son los aspectos que hacen que tú te alejes de la Torá. Y eso prácticamente nos va a ayudar a entender en dónde están puestos nuestros ojos y de qué manera nosotros debiésemos enfrentar estas situaciones, cómo nosotros debemos posicionarnos para que de esa manera nos generen una influencia mayor en nuestras vidas. Por esa razón llama mucho la atención el texto que tenemos en pantalla,
que habla de que la idolatría no estará más entre el pueblo y el templo estará en pie. Y es acá en donde también tenemos que enlazarlo con lo que ocurre en el tiempo de Esdras. Es una unión, una conexión bien interesante que se hace ahí, porque en aquel momento, cuando ya nos traspasamos al tiempo de Esdras, lo que está ocurriendo prácticamente es que existe una reunificación del pueblo con un fin colectivo que va a permitir, entre otras cosas, en la reconstrucción del templo. Recordemos de que nuestro pueblo es templocéntrica y eso prácticamente nos ayuda a entender de que la vida del pueblo judío estaba en base al templo. Ojo, que no se trata de una idolatría al templo, como muchos malentienden, sino que se entiende prácticamente el concepto de que es ahí en donde estaba la presencia de Hashem. Por eso se le da la importancia que corresponde. No se trata de un aspecto de idolátrico a un edificio, no es eso, sino que está relacionado directamente con lo que ocurre en ese edificio, con la presencia de Hashem que está en el Mishkan. Por lo tanto, el templo estará en pie y el patrón de vida será la obediencia a las leyes de la Torá y el resultado será que el mundo entero sabrá que Hashem es el Señor. Y es ahí en donde prácticamente lo enlazamos también con una de las figuras que es muy mesiánica, claramente, que es el Mashiach ben David, y que es ahí en donde, de acuerdo también a lo que nos dice en los libros de los sabios, es que es el Mashiach mismo el que nos va a estar enseñando la Torá. También nos va a estar enseñando lo relacionado con el Lulab, que está relacionado directamente con la fiesta de Sukkot. Por lo tanto, todo esto se está enlazando de una forma muy clara, muy transparente, para que podamos entender lo que significa la reunificación de los hijos de Jacob. No se trata solamente de un reencuentro entre hermanos que se enojaron en un tiempo atrás y que hicieron algo muy grave, muy severo, que es haber vendido a uno de ellos, sino que acá prácticamente está hablando de la realidad de las tribus y así también de la realidad de nuestro pueblo que se tiene que reunificar. Recuerda lo siguiente, que el pueblo de Israel unido es invencible y si ha sufrido, como también lo hemos visto hace muy poco, los actos aberrantes en contra de nuestro pueblo, claramente eso netamente habla de una desunión de nuestro pueblo. Y que eso tan fuerte, tan potente, tan siniestro, tan doloroso, lo que generó es una unión como nunca, o más que como nunca, sino que como no habíamos visto hace mucho tiempo. Por lo tanto, todo esto es como cuando nosotros o cuando alguna persona vive una situación grave, familiar, es ahí en donde la familia, como acto seguido, se une con el fin de que de esa manera todos juntos puedan llevar a cabo una acción que les permita poder salir antes del problema, tener mucho más fuerza y que de esa manera puedan vencer, ser victoriosos ante la situación que están viviendo. La reunificación de Israel se puede entender que comenzó en tiempos de Esdras y no bajo la falsa teoría de las dos casas, la cual plantea que Efraín es la iglesia actual y que tiene igualdad de condiciones con el pueblo judío. ¿Por qué razón? Porque esta teoría prácticamente llama muy sagazmente a que la persona tenga una postura hasta incluso antisemita o antisionista. Hay que tener mucho cuidado cuando nace esta teoría y sobre todo de que acá, si nosotros entendemos lo que está ocurriendo en el tiempo de Esdras, nos vamos a dar cuenta de que todo parte desde ahí. Por ejemplo, cuando Esdras hace el llamado de regresar a la tierra de Israel y de restablecer el templo y la presencia del pueblo judío en la tierra, ahí solo el 20% del pueblo regresó. Pero ese 20% habían representantes de varias tribus. Estaban los representantes de las tribus.
Por lo tanto, es acá en donde se podría considerar de que comienza una reunificación. Basado netamente también en lo que nosotros estamos entendiendo y lo que ya hemos estudiado prácticamente en lo que es la paracha de esta semana. Y aún así también, si pudieron ver hace muy pocos minutos atrás, la enseñanza de la séptima liyá, que también nos habla netamente de esta unión, qué es lo que ocurre con esta unión entre los hermanos. Y aún así también lo que podemos analizar o lo que pudimos analizar en el estudio de la paracha de esta semana. Como les hablaba anteriormente, existen este concepto de los 4 exilios de nuestro pueblo. Entendemos de que cada uno de ellos claramente marca un precedente y una forma distinta, y con esto se marca una lucha diferente en distintas áreas de la vida judía. Por ejemplo, tenemos el Nafshi, que está relacionado directamente con lo emocional, y acá podemos ver la figura del tirano babilónico Nabucodonosor, que quería que el pueblo judío se sometiera emocionalmente a él y a su idolatría. Ellos se negaron, por lo que Nabucodonosor destruyó el primer templo y envió a los judíos de paseo a Babilonia. También tenemos el Gufaní, lo físico. Mientras vivieron bajo el dominio persa, los judíos experimentaron un exilio que amenazó con aniquilarlos en el sentido físico a través de las maquinaciones genocidas de Amán, el villano de la historia de Purim. También tenemos el Sijlí, lo que es lo intelectual, bajo el dominio de los griegos. Los judíos fueron objeto de duros decretos que prohibían la Torá y su relación con Dios, el apogeo de la filosofía y de la cultura griega, descrito en la historia de Hanukkah, comenzó a extinguir el pensamiento intelectual judío. Es ahí en donde si quieren profundizar un poco más también en ese punto, vean los estudios que hicimos la semana pasada, es en donde ahí profundizamos netamente en lo que ocurrió en esa época. Y así también vamos a compartir un tema que está relacionado directamente con Hanukkah, el contexto histórico, que va a permitir también poder profundizar mucho más que lo que estaba pasando en esa época. Y tenemos el Hakol, que es una combinación, y el exilio actual comenzó hace 2000 años con la destrucción romana del Segundo Templo y la dispersión de los judíos hacia los 4 rincones del planeta. Durante este tiempo, los judíos han sido sometidos a una terrible combinación de todos los demás exilios: persecución perpetua, expulsión, humillación, asesinato en masa y más. Por lo tanto, aquí nosotros estamos viendo prácticamente a lo largo de la historia todo lo que el pueblo ha vivido, todo lo que nuestro pueblo ha tenido que sufrir, pero aún así debemos recordar la profecía que se da, sobre todo en esta Haftará, que está relacionada directamente con que aún así, con todas las situaciones que se han vivido, el pueblo va a salir del exilio y va a retornar a su tierra. Por lo tanto, podemos entender y tenemos la certeza, la seguridad, la alegría, la felicidad de que vamos a retornar a nuestra tierra. Entonces, ¿cuál es la clave para revertir el exilio? Y en los tiempos de los macabeos, cuando los griegos atacaron a Jerusalén, no quisieron destruir el templo o quemarlo, por el contrario, quisieron profanarlo. Ellos ofrecieron sacrificios de cerdos y colocaron una estatua de Zeus en el templo. Los griegos no querían destruir totalmente la vida judía, por el contrario, ellos buscaban lejalel, literalmente hacerla vacía. Querían arrancarle el corazón y el alma al judaísmo, debilitar su núcleo divino y reducirlo al simbolismo. Por lo tanto, el camino para revertir un ataque de este tipo es dándole nuevamente significado al judaísmo. Por eso es fundamental que nosotros podamos entender el concepto mismo de Hanukkah, y que lo hablábamos anteriormente y sobre todo en estudios anteriores, que no solamente se trata del milagro de las 8 candelas o de los 8 días que estuvo alumbrando la menorá, sino que también se trata de la oposición a la asimilación. No queremos asimilarnos con los griegos, queremos mantener nuestra cultura y de esa manera seguir adelante.
Por lo tanto, es acá en donde prácticamente lo que nosotros podemos entender como el camino para revertir todo este ataque que nuestro pueblo ha estado sufriendo, prácticamente dándole sentido, dándole significado, dándole prácticamente prioridad a lo que es el significado mismo del judaísmo. Va más allá de una cultura, esto se trata de un estilo de vida que quizás, obvio, muchos no lo van a entender, pero de que sí está relacionado directamente con los parámetros que el Eterno ha establecido para la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, es prácticamente un patrón o un diseño que nos hace personas cercanas a la Torá y que nos podemos distinguir por nuestras acciones, no por solamente por lo que decimos, sino que está relacionado directamente con el accionar de la persona, de que es algo completamente distinto a lo que se puede ver en las demás naciones. Como se ha señalado, los 4 exilios judíos están presentados o representados por las palabras nafshi, que es emocional, gufaní, físico, shihli, intelectual, y hakol, combinación. Y las iniciales de cada una de estas 4 palabras hebreas son la nun, la gimel, la shin y la hei, precisamente las mismas 4 letras sobre el dreidel o la pirinola de Hanukkah. En el dreidel, las iniciales simbolizan la frase Nesh Gadol Haya Sham. Un gran milagro ocurrió allí. Sorprendentemente, estas 4 letras son también las mismas 4 letras de la palabra Goshna. Este es el lugar donde Yehudá construyó la yeshiva en Egipto. La reversión de nuestro exilio se logra a través de la luz de la Torá. Por lo tanto, existe un giro fascinante a esta idea de las letras del dreidel. Hoy en día, los dreidels en Israel tienen una letra diferente, Nun, Gimel, Shin y Fei, o Pei, deletreando Nes Gadol Ayapo. Un gran milagro ocurrió allí. Por lo tanto, el lugar de las 4 letras que forma la palabra Goshená, un dreidel israelí dice Gofná, que significa vino. Sorprendentemente, cuando Jacob bendice a sus hijos antes de morir, la bendición que le da a Yehudá, de quien desciende el Mesías, es una bendición que habla del vino, Génesis 49:11, y el Talmud en Brajot 57a dice que un sueño de vino predice la venida del Mesías. Por lo tanto, acá nosotros podemos entender de que Dios se reveló en la noche. Y el rabí Meir Simcha Cohen, en su libro Masher Jochma, comenta que respecto de Abraham y de Isaac no encontramos que la Torá dice que Dios habló con ellos de la manera en que habló con Jacob. Pero respecto a Jacob sí encontramos esto en 2 oportunidades, aquí y al comienzo de la parashá Vayetze. ¿A qué se debe esto? Dice nuestro autor que se debe al hecho de que en estas 2 ocasiones Jacob estaba próximo a salir de la tierra de Israel. Es por eso que Dios se le reveló por la noche, para mostrarle que también durante la noche, es decir, en la oscuridad del exilio, Dios acompaña al pueblo de Israel. Así como dijeron nuestros sabios, Rabbi Shimon ben Yochai dice, ven y mira cuán queridos son los hijos de Israel para el santo, bendito es él, que a todo lugar que fueron exiliados, la divinidad estuvo con ellos. Cuando fueron exiliados a Egipto, la divinidad estuvo con ellos. Cuando fueron exiliados a Babilonia, la divinidad estuvo con ellos. La Megilá 29a. Por lo tanto, es acá también donde entendemos, relacionado directamente con la vida de Joseph, que estuvo en otro lugar, que salió de su tierra, y aún así, en cada una de las situaciones dolorosas y difíciles que vivía, podemos entender el texto y Hashem estaba con él. Por lo tanto, es ahí en donde también entendemos de que en la oscuridad del exilio, Hashem está con cada uno de nosotros. Por lo tanto, esa es una de las certezas y seguridades que debemos tener cada uno de nosotros en nuestras vidas, de que es el Eterno el que está en cada una de las situaciones que se pueden vivir. Cuando el dolor
es tan fuerte que no podemos soportar ni un momento más, nos volvemos hacia Dios y le suplicamos por el Mashiach. Y es eso mismo lo que nos da la fuerza para sobreponernos a los desafíos y para atravesar las últimas instancias del exilio. Esto es así en especial en nuestra generación, que ha llevado a cabo todas las preparaciones necesarias. En este punto, cualquier demora es inexplicable. Todo lo que nos queda es volvernos hacia Dios y decir, ya estamos listos ahora. Por lo tanto, todo este tema en particular nos ayuda a comprender el concepto profético que hay en la reunificación de los hijos de Jacob y aún así enlazado con la profecía de la Haftará de esta semana. Espero que cada uno de ustedes tengan una hermosa semana. Shavuot a todos y que cada día podamos seguir aprendiendo de la Torá y elevarnos espiritualmente. Que Hashem les bendiga a cada uno de ustedes.